Hoy seguimos con nuestra serie Querida Iglesia. Vamos a estar en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12. Sin ofender a aquellos que trabajan en carreras médicas, he escuchado la frase utilizada que los doctores realmente son los peores pacientes. No sé si han escuchado esa frase en su momento, ¿verdad? Ahora, yo no soy doctor, pero en varias ocasiones me ha tocado ser paciente de doctores que no creo que siguen las mismas recomendaciones que a mí me están dando como paciente. No sé si a ustedes les ha pasado. Nuestra familia padece de problemas de corazón, no solo de los problemas espirituales de corazón, eso sí, pero literalmente problemas de corazón. Mi papá tuvo infarto cuando él tenía 36 años, el primo de mi papá falleció a los 32 años, el tío de mi papá falleció a los 37 años. Entonces, el hecho de que yo he vivido hasta los 38 es un milagro divino, ¿verdad? Pero me estoy contando los días. Sin embargo, pues desde una edad muy temprana, obviamente nosotros sabíamos que nosotros padecemos de esta situación. Entonces yo fui a visitar un cardiólogo en los Estados Unidos y como saben, en los Estados Unidos el sistema médico tiene sus precariedades. Entonces los seguros te dirigen a qué tipos de médicos ir. Entonces el médico que me tocó pues era un hombre que, digamos, los cuidados naturales que tendría alguien de una situación cardíaca, él no se preocupaba de ellos. Entonces yo tenía como 26 años en este tiempo, 25 años, y entré y yo quería ver qué podemos hacer. Yo no quería que me medicaran, porque yo tengo 26 años. Si me medican ahorita, voy a estar tomando este medicamento por los próximos 50, 60 años, o los que el Señor me dé, ¿verdad? Tal vez solo 15 y no sabríamos, pero en ese entonces, ¿verdad? Dije, yo no quiero que me mediquen. Dije, yo quiero alguna solución natural, ¿verdad? Y en ese entonces, aunque todavía aún un poco, pero en ese entonces sí estaba yo lidiando con sobrepeso y otras cosas. Y yo le dije al doctor, ¿qué opciones tenemos? O sea, no sé si el tema del sobrepeso es un tema que a mí me debería preocupar. Y digamos que a este doctor no era necesariamente un tema que a él le preocupaba. Entonces él sugirió, tal vez mejor simplemente, yo lo que hago, Justin, me dice, yo simplemente me tomo el medicamento de todos modos y así yo me cuido, así que tú también tómate cualquier medicamento que tienes que tomarte. Ahora, al llegar a Guatemala, fui a visitar a otro cardiólogo que él sí me puso el reto y se notaba que él lo tomaba en serio. Él sí me puso el reto, tienes que bajar X cantidad de libras. Y este doctor era bien buzo, ¿verdad? Él me dijo, si tú bajas 30 libras, no te voy a dar el medicamento. Sí, tenía como 3, 4 meses, bajé las 30 libras. Y llegué después de Navidad, o sea, había pasado las fiestas sin subir de peso otra vez. Llegué al doctor otra vez y dice, Justin, qué increíble trabajo que hiciste en bajar de peso. De todos modos, te voy a medicar. El punto es que nosotros tenemos estas experiencias con los doctores que no siempre son ellos ni los mejores pacientes. Ahora es muy fácil correr y ver esos tipos de ejemplos, pero cuando hablamos aún de los cristianos, si nosotros lo ponemos en términos religiosos, podríamos decir que los doctores son hipócritas porque hay una incoherencia a veces entre lo que te prescriben y cómo ellos viven. Pero los cristianos también no somos, entre comillas, los mejores pacientes. A veces nuestro estilo de vida niega el mensaje que proclamamos. Y Pablo está siguiendo en Primera Tesalonicenses el hilo de pensamiento que iniciamos a ver la semana pasada con el pastor Emanuel, donde vimos estos atributos que no deberían encontrarse entre ministros del Evangelio. Cuando hablamos de ministros del Evangelio o líderes religiosos, por supuesto que estamos hablando de misioneros, pastores, pero a la vez estamos hablando de todas las personas quienes ejercen algún tipo de ministerio, ya sea formal o informal.
En Iglesia Reforma podríamos hablar de líderes de alabanza, podríamos hablar de facilitadores de comunidades misionales, de maestros de niños, podríamos hablar de todos aquellos quienes sirven en algún ministerio paraeclesiástico, en ministerios que están afuera de la iglesia. Cuando hablamos del tipo de conducta que debería verse entre los ministros del Evangelio, tenemos en mente una definición muy amplia de esos tipos de ministros. Y además, también nosotros podemos pensar no solo en ellos, sino que en toda la iglesia. Que realmente este pasaje en 1 Tesalonicenses 2 es un rayo X de lo que se debería esperar de los ministros del Evangelio, y aún no solo ellos, sino que de toda la iglesia, ya que toda la iglesia es enviada por Jesucristo a proclamar, testificar de estas buenas noticias. Y por lo tanto, Pablo está estableciendo, nos está enseñando en estos versículos un modelo de cómo no debería lucir una vida que proclama el Evangelio y cómo sí debería lucir una vida que proclama el Evangelio. Y Pablo pasa los primeros 6 versículos en capítulo 2, destacando varias motivaciones erróneas del ministro del Evangelio, de quien testifica el Evangelio. Que esta persona no debería buscar evitar el sufrimiento, que no debería engañar, obvio, pero se tiene que decir. No debería buscar agradar a los hombres, no debería hablar con palabras lisonjeras, no debería sacar provecho, no debería buscar la gloria de las personas. Y hoy, en versículos 7 al 12, Pablo pasa ya a las conductas positivas de cómo es que ellos, Pablo, Silas y Timoteo, se desenvolvieron entre los tesalonicenses y cómo en esa conducta encontramos un modelo que nos ayuda a evaluar nuestras vidas como iglesia y las vidas de aquellos que se ocupan vocacionalmente de la proclamación del Evangelio. Y podemos encontrar en esto 4 conceptos que los he acompañado yo con una pregunta que nos permite hacer esta evaluación. Primero, en versículo 7, Pablo dice que ellos manifestaron entre los tesalonicenses un amor maternal. Amor maternal. Nota en versículo 7. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Ahora, ese más bien nos señala que hay una conexión con lo que él viene diciendo en versículo 6. Si miran en sus Biblias, en versículo 6, él dice que ellos, aunque tenían el derecho, no impusieron su autoridad o su poder sobre los tesalonicenses, más bien demostraron ser benignos. O sea, con este punto Pablo está llevándonos a reflexionar sobre cómo se ejerce el poder o cómo se ejerce la autoridad. No es que Pablo, Silas y Timoteo no tenían poder o autoridad. Ellos no lo ejercieron de manera impositiva, ejercieron su autoridad y su poder como una madre cría a sus hijos, con ternura, con gentileza, con amor. Había ternura y gentileza. No era aquella prepotencia que demanda respeto por su posición, o por sus títulos, o por su moralidad intachable, sino que Pablo, Silas y Timoteo se desenvolvieron entre los tesalonicenses con amabilidad, con ternura, con gentileza, con amor sacrificial, como una mamá lo hace con sus hijos. Una mamá que está criando a hijos, obviamente pasa épocas largas de su vida sirviendo de manera sacrificial sin realmente recibir algo a cambio. Ahora podemos hablar de la satisfacción de ver al niño crecer, y por supuesto que sí, pero mamás aquí a las 3 de la mañana, cuando está pegando gritos otra vez el bebé, tú no te levantas con una gran sonrisa a menudo diciendo: estoy tan satisfecha de que este bebé está creciendo en estatura y hermosura. Sino que hay un impulso de sacrificio, de amor, donde aunque
todo entre la mamá le dice, no quiero levantarme y atender de nuevo a este niño o niña. Con ternura aún la mamá se agacha, agarra a su bebé y lo cuida. Ahora, la mamá tiene todo el poder en esa relación. Ahora el bebé con sus gritos ejerce un poquito de poder sobre la mamá, pero la mamá puede o no responder a esos gritos. La mamá puede o no responder con ternura o gentileza, o también con fastidio, molestia y enojo. Ella está ejerciendo un rol de poder y autoridad con este bebé y lo ejerce sirviendo, lo ejerce cuidando. Y los ejemplos abundan en el mundo cristiano de líderes que se les ha engrandecido el ego con su propio poder, de tal manera que realmente se llegan a creer superiores a los demás y entonces merecen imponer su autoridad o imponer su poder. Y Pablo está diciendo que ellos no hicieron eso, sino que ellos se desenvolvieron como una madre que ama y cuida a sus hijos. Y antes de que inmediatamente brincamos a pensar en los ejemplos que tú y yo conocemos de personas, una de las cosas preocupantes para mí en el contexto del evangelicalismo aquí en Guatemala es que muchas personas están involucradas en ministerios o plataformas ministeriales. Muchas personas. Aún aquí en Iglesia Reforma, muchísimas personas involucradas en ministerios de alcance, de desarrollo comunitario, trabajando con la niñez, juventud, personas vulnerables, personas quienes reciben invitaciones para ir y predicar, enseñar o dirigir. Y hay una cultura en el evangelicalismo muy fuerte de estrellato, de celebridad. Estar en una plataforma ministerial, pequeña o grande que sea, siempre viene acompañado con poder. Siempre. Y ese poder se puede utilizar para bendecir, para servir y cuidar con ternura como una mamá cría a sus hijos. O ese poder puede dañar. Y una persona no madura a nivel espiritual o emocional, o una persona insegura que no encuentra su confianza en que es hijo amado y aceptado y aprobado por Dios, o una persona con heridas no resueltas, en algún momento utilizarán el poder que ellos tienen para llenar los vacíos en su corazón o para proteger su propia vulnerabilidad. No es duda de si lo harán, es duda de cuánto tiempo aguantarán no hacerlo. Y Pablo está diciendo que ellos tenían poder sobre los tesalonicenses, pero en vez de ejercer ese poder con dominio, con imposición, de manera dictatorial, ellos utilizaron el poder para bendecir, para servir, cuidar y criar a los tesalonicenses con ternura. Y eso nos lleva al segundo atributo de su ministerio. En el ministerio de Pablo, Silas y Timoteo había una proclamación personal. ¿Cómo vive la persona lo que predica? Versículo 8. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, versículo 8, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados por nosotros. En múltiples ocasiones Pablo dice, ustedes saben que, o ustedes son testigos de. ¿Cómo llegaron los tesalonicenses a saber o testificar de estas cosas en la vida de Pablo, Silas y Timoteo? Pues porque ellos no mantuvieron una distancia profesional. Hoy en día es increíble lo inalcanzable que se hacen algunos líderes. Tienen sus áreas especiales donde se esconden antes de los servicios y después de los servicios. Acercarte con ellos es visto como un gran privilegio. Y Pablo está diciendo que ellos no manejaron esa distancia élite,
sino que ellos compartieron su vida, abrieron sus vidas para ser conocidos. Probablemente de tal forma que ellos andaban juntos en los mercados todos los días, vendiendo, trabajando, creando y cultivando artesanías junto con los mismos tesalonicenses. El punto principal no es la cantidad de tiempo compartida juntos. El punto es que los tesalonicenses pudieron ver de primera mano cómo es que Pablo, Silas y Timoteo vivían entre ellos. Podrían ver el efecto del evangelio en la vida de los que se los estaba transmitiendo. Pudieron testificar de todas estas cosas, de cómo es que la vida de estos tres hombres contrastaba con los valores grecorromanas del día. Y al compartir la vida, no se puede ocultar la verdadera condición del que ministra. Al compartir la vida, no se puede ocultar la verdadera condición del que ministra. Noten cómo lo dice Diane Langberg. Ella dice: con facilidad nos seducen las buenas palabras que tocan nuestros anhelos y deseos. Con frecuencia cometemos el error de dar por sentado que esas palabras son ciertas porque queremos que lo sean, no porque hayamos visto un carácter que demuestra su verdad. Cuando vislumbramos o tenemos pistas que plantean preguntas, negamos las advertencias porque queremos desesperadamente de lo que hemos oído sea verdad. Así, los pacientes confían en los terapeutas, la gente confía en los pastores, los estudiantes en los maestros, los hombres y las mujeres entre sí, las niñas y los niños hasta confían en los pedófilos, y las naciones confían en los políticos porque sus palabras suenan bien. Sin embargo, las buenas palabras pueden esconder malas ideas y malos objetivos. Las buenas palabras pueden encubrir el mal. Especialmente en el entorno religioso, alguien puede hablar palabras muy bonitas. Solo porque uno habla de manera competente con ciertos temas, no significa que viven de manera correspondiente. La verdad de las palabras se ve en la cercanía entre lo que se presenta públicamente y lo que se vive en privado. Cuando ves sus vidas, sus rutinas, sus disciplinas, sus valores, cómo tratan a sus familias, cómo tratan a las personas vulnerables, cómo usan su tiempo libre, cómo trabajan, cómo resuelven conflicto, cómo perdonan. Todas estas cosas demuestran el efecto del mensaje en la vida de esa persona. Y Pablo está diciendo que ellos no predicaron con una distancia inalcanzable que impidió que los tesalonicenses evaluaran la certeza del mensaje, sino que ellos compartieron su vida, lo cual permitió que los tesalonicenses vieran el resultado. Él dice: ustedes saben, ustedes son testigos. Y esto es de nuevo uno de los peligros de tanto ministerio en nuestro contexto. Muchas personas pueden aprender las tácticas profesionales de cómo ministrar, de cómo hablar en público, de cómo persuadir, de cómo organizar a las personas, de cómo liderar a un grupo, pero sus vidas no alcanzan el nivel de sus habilidades ministeriales. Su carácter no alcanza su talento ministerial. Pablo dice que no solo predicaron el evangelio, sino que compartieron sus vidas. Lo tercero que Pablo resalta es una integridad diligente. ¿Cómo evitaron ellos la manipulación de intereses? Noten versículos 9 y 10. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, ¿cómo? Trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Pablo, Silas y Timoteo no exigieron pago por su labor entre los tesalonicenses, aunque tenían derecho de hacerlo.
Pablo mismo dice en otros pasajes que el obrero es digno de su salario. Pero en vez de mezclar sus posibles necesidades económicas con la necesidad espiritual de los tesalonicenses, Pablo decidió que ellos trabajarían por aparte para así no ser una carga sobre los tesalonicenses. Ellos demostraron también gran diligencia, gran disciplina, gran industria ante los tesalonicenses. Ellos trabajaron fuerte, noches, el día, dice, de día y de noche, que lo más probable es que ellos estaban esforzándose mucho para no así mezclar las situaciones. Gracias. Esto es contrastado con, en la cultura grecorromana, los charlatanes que vendían la religión, que son parásitos, no contribuyen al mundo ni al sistema religioso, sino que solo con mentira y con engaño extraen lo que ellos pueden obtener, compran seguidores con ofertas religiosas, con poder, con fama o con plataforma. Pero Pablo, Silas y Timoteo procuraron ser lo más íntegros, lo más transparentes e inocentes entre los tesalonicenses. Pablo está diciendo que ellos como ministros del Evangelio han hecho todo lo posible para asegurar que sus intereses de ingreso no se mezclaran con la transmisión del Evangelio. Hay una cultura nociva que ha infectado el entorno religioso. Y esto no es simplemente a nivel pastoral o, digamos, apostólico, profético. Sucede en todos los niveles. Es una cultura de manipulación, de favoritismo, de intercambio de privilegios, donde algún líder quizás tiene un núcleo de personas cercanas y ese grupo obtiene privilegios que las demás personas no. Pero es a cambio de privilegios que ellos le van a dar al líder. Obtienen oportunidades para ministrar que quizás no son capaces de hacer. Reciben regalos o halagos. Están en lugares íntimos con la persona. El líder hasta les comparte información privilegiada. Es que te comparto esto en confianza. Reciben promesas de los grandes ministerios que algún día van a poder llevar a cabo en la iglesia o en el ministerio, en el lugar. Los requisitos que le imponen a otros no aplican con ellos. Y a menudo esto es a cambio de algo. Es a cambio de poder, es a cambio de diezmos, es a cambio de lealtad, es a cambio de protección. Pablo está diciendo que su conducta entre los tesalonicenses no entrelazaba sus deseos y sus necesidades con las necesidades espirituales de los tesalonicenses. Más bien procuraban ellos ser lo más transparentes, justos, santos e irreprensibles ante ellos. Pablo, aunque tenía necesidades económicas, él quería que los tesalonicenses creyeran el Evangelio y que no hubiese ningún estorbo, ningún obstáculo en eso. Y en base a esta conducta, Pablo dice que ellos entonces ejercían una corrección paternal. ¿Hacia qué objetivo exhorta o alienta el ministro? Noten versículo 11 y 12. ¿Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes? Como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria.
Pablo explica que ellos tienen un solo objetivo entre los tesalonicenses. En su exhortación, lo que ellos quieren es que ellos anduvieran en una vida que es digna del Dios que los llamó a su reino y su gloria. La finalidad del ministerio de Pablo y sus colegas entre los tesalonicenses era que los tesalonicenses vivieran una vida sometida a Dios, una vida obediente a Dios. Y como un padre corrige, exhorta o alienta e implora a sus hijos, así Pablo y sus colegas lo hacían con los tesalonicenses. Especialmente en una cultura como la cultura grecorromana, en la que se encontraban los tesalonicenses, convertirse al cristianismo podría ser algo muy radical. Era, por decirlo así, cambiarte de familia, donde aquí estás abandonando la instrucción del padre de esta familia y te estás apropiando de una nueva instrucción, una nueva serie de conductas, una nueva serie de normas en una nueva familia. La idea de exhortar y alentar es que Pablo y sus colegas estaban echándole porras a los tesalonicenses. Queremos que avancen, queremos que caminen. No tienen idea de la hermosura de vida que Dios tiene preparado para ustedes si tan solo se apropian del mensaje que les hemos transmitido. E implorar implica una corrección más asertiva, dándoles dirección en su vida. Y la meta es una vida que es digna del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. El objetivo de esta exhortación de Pablo y sus colegas era que los tesalonicenses vivieran vidas que se enfocan en Dios, que dependen de Dios, que glorifican a Dios. Pablo no les impone sus reglas o sus normas, sino que él los exhortaba a seguir las normas del reino de Dios. Y de nuevo, es increíble cuántos líderes religiosos se han aprovechado de pasajes como estos para nombrarse padres espirituales de la gente y así imponer sobre ellos su propia voluntad. Una vida que gira en torno a ellos como líderes. Pablo dice que ellos los exhortaban como un padre, pero su finalidad no era tener hijos espirituales que le obedecen a él, sino que era que los tesalonicenses obedecieran a Dios. Que el anhelo más profundo de Pablo era que los tesalonicenses creyeran el evangelio y como resultado vivieran vidas abundantes que Dios les había dado en Cristo al someterse al reino de Dios y vivir para su gloria. Amor maternal, proclamación personal, integridad diligente y corrección paternal. ¿Qué hacemos con todo esto? Pues por un lado, esto debería ser un rayo X para nosotros evaluar los líderes religiosos en cualquier entorno, incluso Iglesia Reforma. Por supuesto, sin lugar a duda. Pero en todo este pasaje, Pablo está afirmando algo fundamental en el cristianismo. Que Dios ha enviado a su pueblo a proclamar las buenas noticias de que Cristo es Rey y Señor del universo y que por medio de la obra de Cristo podemos conocerlo a Él como Padre y ser transformados para vivir vidas dignas de Él. Pero la certeza de este mensaje es evidenciada por las vidas que lo acompañan. Eso es lo que está diciendo Pablo en todo este pasaje. Como Iglesia Reforma, nosotros proclamamos este mensaje. Cada uno de nosotros nos adherimos y decimos que este mensaje es el mensaje que nos ha identificado. Cada 2 semanas tomamos Santa Cena para recordarlo. Pero nuestra proclamación colectiva, la certeza de nuestra proclamación será evidenciada por las vidas que lo acompañan. Cuando compartimos el Evangelio, en muchos casos,
La gente no está evaluando la certeza del mensaje, sino que están evaluando el carácter del mensajero. Ellos están comparando la verdad que están escuchando con la calidad de vida que ellos han observado. Y a menudo, el mundo ha rechazado el mensaje del Evangelio, no por el mensaje en sí, sino por la hipocresía que ven en los mensajeros. Ven que aunque proclamamos un mensaje de nuestra debilidad, nuestra impotencia, nuestro quebrantamiento, vivimos vidas que transmiten superioridad, prepotencia, autosuficiencia. Aunque proclamamos el mensaje del Dios glorioso y divino, humillándose a tal punto de volverse hombre y muriendo sobre una cruz, vivimos vidas que buscan acumular poder, autoprotección, que violentan a otros con palabras y actos. Aunque proclamamos un mensaje de un Dios de amor, la manera en la que nos tratamos los unos a los otros comunica todo lo contrario. ¿Qué hacemos con todo esto? Es muy fácil quizás pensar en ciertos individuos ahorita en tu mente o en tu corazón, pero te animaría, como me ha tocado esta semana, evaluarte a ti mismo a la luz de estas preguntas. Quiera que no, la hipocresía no consiste en el hecho de que estas conductas nocivas existen. La hipocresía consiste en no querer afirmar que existen. Sí. A menudo tú, como yo, somos una gran incoherencia. No vivimos vidas correspondientes con lo que proclamamos. Y por eso seguimos necesitando el mismo mensaje que proclamamos. Las conductas que hacen que la gente rechace el mensaje del Evangelio son aquellas que no reconocen que siguen en necesidad del Evangelio. La hipocresía no es que hay conductas imperfectas entre la iglesia. Claro, va a haber conductas imperfectas entre nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ustedes van a fallar? Sí. ¿Nosotros vamos a fallar? Sí. ¿Todos vamos a fallar? Sí. La hipocresía no consiste en que van a haber conductas erradas. La hipocresía consiste en no querer afirmar y reconocerlas, arrepintiéndonos de ellos y una vez más aferrándonos al mensaje que hemos proclamado. Proclamamos un mensaje que con nuestra vida demostramos que seguimos necesitando. Y a menudo nosotros pensamos de que, esta idea de que yo tengo que ser un ejemplo para que el Evangelio tenga auge y tenga poder, pone una presión sobre nosotros de que nosotros creemos que eso significa, yo no puedo fallar. Pero ese no es el punto. A veces aún el arrepentimiento ante mi fracaso es un mayor testimonio al mensaje del Evangelio que mi esfuerzo en mi propia autosuficiencia. Proclamamos y seguimos necesitando que Cristo confronte nuestros deseos de ejercer poder de manera egocéntrica. Necesitamos que Cristo obre en nuestros corazones para que vivamos lo que predicamos. Necesitamos que Cristo nos llene de gozo y satisfacción en Él, para que nuestros intereses no se apoderen de los demás.
Necesitamos que Cristo nos transforme para que nuestro objetivo sea que otros vivan vidas dignas del reino y la gloria de Dios. Pablo mismo reconoce que una vida coherente con el mensaje del Evangelio es algo que requiere una constante dependencia del mismo Evangelio. Noten cómo Pablo cierra su carta a los tesalonicenses. Dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Quien nos transforma para vivir vidas coherentes con el mensaje que proclamamos es el mismo Cristo que proclamamos. Lo que testifica a la certeza de este mensaje no es nuestro desempeño ministerial. No es lo santo que logramos persuadirle a la gente que somos. No es nuestra reputación. Lo que nos hace justos y santos, irreprensibles, viviendo vidas que son coherentes con el mensaje del Evangelio, es el mismo Evangelio. ¿Cómo evitamos tú y yo las conductas hipócritas que niegan el mensaje del Evangelio? Dependiendo del mensaje del Evangelio. Noten lo que dice Paul Tripp, y con esto voy terminando. El equipo de alabanza puede pasar adelante. Paul Tripp dice: todo líder necesita ser objeto de un discipulado continuo. Todo líder necesita que se le confronten momentos. Todo líder necesita los consuelos del Evangelio. Todo líder necesita ayuda para ver lo que no vería por sí mismo. Y todo líder necesita que se le conceda el amor y el estímulo para tratar con los vestigios del viejo yo que aún están dentro de él. Si queremos ser fieles ministros del Evangelio, ya sea aquellos que nos ocupamos de eso vocacionalmente o todos los cristianos como testigos del Evangelio, necesitamos seguir dependiendo del mensaje que proclamamos. El mensaje que proclamamos no es un mensaje de automejora, no es un mensaje de esfuérzate y pórtate bien, no es un mensaje de éxito ministerial o que mide el valor por el desempeño ministerial, sino que es un mensaje que regresa día tras día tras día a la cruz de Cristo, ahí encontrando la muerte del viejo yo que tanto anhela estas cosas y lo clava una vez más a la cruz, para que lo que pueda resucitar es una vida empoderada por la obra del Evangelio, que proclama el mensaje con una vida que lo acompaña. Pongámonos en pie y respondamos en adoración.